Grabar. Ya. Estoy grabando, chiquillos. ¿Me escuchan? ¿Me ven? ¿Sí? Levanten la mano, bajen la mano. Sí, profe. Ya. Gracias, Maya. Pucha, ojalá el Kevin pueda conectarse. Voy a seguir con la introducción, esperando que se conecte el Kevin. Ya, todos me escuchan entonces y me ven. Bueno, estamos esperando que se conecte el Kevin y lo que les comentaba era que la clase del día de hoy se relaciona con la... No ha llegado. Se relaciona con un poco hacer un contrapunto con lo que vimos en la última clase, que fue la clase de la dimensión simbólica de la cultura. Y ahí, en ese sentido, lo que se buscaba era, si en la clase anterior entender a la cultura como una tela, como una malla de significado, es la cual el antropólogo en la cual el antropólogo ingresa en esta tela de significado e intenta interpretar la cultura, que es un poco la propuesta del Clifford Geertz. En esta lo que hacemos o lo que vamos a hacer es más bien ver la dimensión material de la cultura y la relación entre la sociedad y el medio ambiente y cómo esa relación va configurando lo que podríamos denominar nuestros procesos culturales. Es importante comprender de que no es que una excluya a la otra, sino que más bien yo creo que son dos fenómenos, o no, más que fenómenos, son dos formas, aproximaciones para comprender la cultura, aproximaciones conceptuales que, que podrían ser complementarias. En ese sentido podemos entender al medio ambiente sí como una tela de significados, pero al mismo tiempo podemos entenderla, por ejemplo, como un flujo energético en el cual los seres humanos formamos parte. Kevin no aparece. ¿Ustedes tienen, alguien tiene como el contacto del Kevin? Estoy escribiendo para ver. Profe, ¿y si le enviamos el link de la clase por WhatsApp? Sí, pues, pero ustedes tienen cómo copiarlo? ¿Qué necesitan para tenerlo? Se los pongo acá. Mm, ¿Yo se lo puedo enviar? Envíaselo, Ya. por favor. Gracias, Amaya. ¿Por qué no? Él no ha aparecido. Ahí se unió el Felipe de nuevo. Ahí está Felipe. Hola. Hola. Bueno, ahora se escucha. Ahora Hola, sí, no, Verónica. me escuchan y me ven. Estoy grabando, así que Sí, cualquier sí, cosa, si Amaya, si tú le puedes decir al Kevin que si es que no puede conectarse, que no se preocupe, que esta Profe, clase... ¿Sí? Kevin había dicho que no podía entrar y que siga la clase sin él nomás. Ya. No sé qué problema había tenido, pero Ya. eso Ok, había escrito en el sí, chat. dile que yo voy a... Es que la clase está siendo grabada. Se escucha entrecortado. Tengo problemas de internet, yo creo. Voy a grabar la clase. La estoy grabando. La estoy grabando y la voy a subir al Ulago virtual. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. Yo les voy a compartir la pantalla. Es una presentación que ustedes también la tienen en el Ulago virtual. Esa presentación está en la semana del día de hoy. Y como les comentaba, vamos a tratar sobre un autor que se llama Marvin Harris. Y Marvin Harris es un representante de lo que se ha denominado como la materialismo cultural, que es una corriente de pensamiento en la antropología que fue muy popular en los años 60 y 70 principalmente.
y que fue denominada, si ustedes se acuerdan del libro de Restrepo, de las corrientes antropológicas, fue denominada como el neoevolucionismo. En el fondo se los denomina así porque son escuelas que recuperan o que recuperan el interés de la antropología por las relaciones entre la sociedad, los grupos humanos y los medios ambientes en los cuales ellos vivían. Quiero ver solo si apareció el Kevin, si no, seguimos. Participantes. Ahí está el Kevin. Lo logró. Ya, el Kevin se está uniendo. Tenemos casi... Kevin, ¿volviste? Ya, continuando. Entonces, y es un libro, este libro se llama Vacas, Cerdos, Guerras y Brujas. Es un libro del 74. Y lo que está para leer, que debe leer, y está también en un lago virtual, es un capítulo de este libro que se llama La Madre Vaca. Y en el fondo lo que menciona, lo voy a poner en pantalla completa para que lo vean. Ustedes, si hay problemas de visualización, me van comentando. Yo no estoy viendo el chat, entonces tendrían que hablar. Pero la madre vaca lo que señala, o sea, y lo que intenta hacer este autor es un poco es comprender la veneración que tienen los hindúes por las vacas. Las vacas son animales sagrados en la India. Y las vacas, y lo que hace Marvin Harris es intentar comprender esa veneración, esa sacralidad de este animal, no más allá de la condición religiosa que podría tener la interpretación, sino que más bien lo intenta entender a partir de los impactos o de los efectos que tiene este tabú, en el fondo, esta veneración por la vaca, de no comerse las vacas, en la economía local, en los sistemas productivos, en los modos de subsistencia de la India y cómo eso afecta a la economía, por ejemplo. Y eso es un poco el interés que tiene y es lo que trabaja Marvin Harris en este trabajo. Entonces lo que dice es que los hindúes veneran a las vacas porque son el símbolo de todo lo que está vivo. Al igual que María es para los cristianos la madre de Dios, la vaca es para los hindúes la madre de la vida. Así, no hay mayor sacrilegio para un hindú que matar una vaca. Ni siquiera el homicidio tiene ese significado simbólico de profanación indecible que evoca el sacrificio de las vacas. O sea, él comenta y él cuenta que en realidad más que, por ejemplo, si tuviéramos que poner estos dos delitos, un homicidio y matar a una vaca, incluso matar a una vaca puede ser más complejo o moralmente más malo que matar una persona. Entonces lo que empieza a exponer es entender cómo la vaca está en toda la cultura, en el fondo, de lo hindú. Ahí pueden ver como todo el panteón, parte del panteón de dioses, de seres míticos de la cultura india, de los hindúes, y de la religión, y cómo la vaca es central en ese constructo religioso. Entonces lo que hay en el fondo, lo que podríamos denominar es que los hindúes veneran a las vacas porque son el símbolo de todo lo que está vivo. La agricultura forma parte de un inmenso sistema de acciones humanas y naturales. Juzgar partes aisladas de este ecosistema en términos que son pertinentes para el comportamiento del complejo agrícola americano, y él hace relaciones entre el mundo, entre la India y en Estados Unidos, y cómo existen relaciones diferentes, o sea, cómo por ejemplo, en Estados Unidos y para el capitalismo, para ese tipo de modelos, los animales más bien son objetos o sea, son vistos más bien como recursos que son posibles de explotar y que por lo tanto no hay una relación de veneración, sino que más bien una relación económica con las vacas, y eso con las vacas con otros animales.
Entonces, para lo que dice Marvin Harris es que el ganado vacuno desempeña en el ecosistema indio cometidos que fácilmente pasan por alto o minimizan los observadores de la sociedad industrializada con alto consumo de energía. Entonces, en el fondo, lo que está acá abajo, por ejemplo, en el ego y en el eco, ego sería más bien una perspectiva de relación entre la sociedad, los seres humanos y la naturaleza, donde el hombre es el centro, y a partir del hombre se constituye el universo natural, incluso la mujer más cerca del mundo de la naturaleza que del mundo del hombre. En cambio, en una perspectiva más ecosistémica, y que en el fondo este tipo de modelos, como el modelo de las vacas indio nos coloca, las especies naturales y otras especies u otras figuras naturales tienen una condición que está mucho más en igualdad de condiciones que el hombre. Y eso es lo que él coloca como esta perspectiva ecosistémica. Es como el hombre o los seres humanos forman parte de este sistema de interacciones. Que en el fondo, ¿sí? Kevin. Es que lo que pasa es que esto no tiene nada que ver con la perspectiva EMIC y ETIC, porque yo parece que lo vimos en una clase, no me acuerdo de cuál, ¿Ya? de que las vacas no se mataban por un tema más como de economía, de la leche, más por eso que por ser sagrada. O sea, lo que expone Marvin Harris no es que no sean sagradas o que no importe lo sagrado, sino que lo que intenta es buscar dentro de esa sacralidad, buscar ciertas condiciones o ciertos efectos de esa práctica, que podría ser una práctica cultural religiosa, en la economía para él en realidad más que la economía es el flujo energético. Él habla mucho de metabolismo energético. Entonces, de los flujos energéticos entre hombre y naturaleza, entre sistemas, y cómo esos flujos energéticos, este tipo de prohibición genera esos beneficios. Entonces, esa es la relación que él coloca. Yo no sé si EMIC o ETIC aplica tanto, porque en el fondo tiene que ver más bien con cómo en el fondo es cómo el ser humano se incorpora en un sistema de relaciones. No tanto, o sea, si uno lo coloca en términos de EMIC y ETIC, podríamos decir que, claro, entender que las vacas forman un continuo dentro del sistema de relaciones hindúes y no necesariamente un recurso natural, es ver ese fenómeno desde una perspectiva EMIC. Porque si lo veo desde una perspectiva ética, es decir, desde fuera, y yo aplico, que sería también una perspectiva más bien etnocentrista, americana en este caso, podríamos decir que las vacas son solo recursos naturales y que eso es lo que coloca Marvin Harris, es que esta supuesta veneración es ridículo en el fondo, es como ignorancia. ¿Cómo no se usan las vacas qué no se las comen si tienen hambre? Y ahí él comienza a demostrar que en realidad comérsela es mucho peor, tiene peores impactos que mantenerlas vivas. Entonces que no hay nada de incoherente en esa práctica, y eso es lo que hace. Y ahí, claro, podríamos decir que hay una perspectiva EMIC operando en esa explicación. Me queda claro, gracias profesor. Dale, Kevin. Bueno, y esta perspectiva en la actualidad uno podría entenderla de diferentes perspectivas o de diferentes como aplicaciones. Y una de ellas es, por ejemplo, en el mundo de la pesca, y que es lo que lo menciono porque es algo que yo he trabajado más y conozco. Y que en el fondo habla de cómo los diferentes componentes de este sistema en el cual nosotros estamos funcionando, nosotros somos parte, comienzan a interactuar. Y por ejemplo, es interesante porque uno puede ver cómo es la corriente de California de los Estados Unidos, y cómo lo que muestran en el fondo es como una actividad que podría ser considerada particular, por ejemplo la pesca, lo que está en el centro, lo que está acá, sí tiene una relación importante con otros componentes, por ejemplo con la diversidad de especies,
con cómo la calidad ambiental, las corrientes marinas, pero al mismo tiempo tiene relación con sistemas terrestres que están operando en ese lugar y que, por ejemplo, alteran o no los recursos que llegan a través de los sedimentos que llegan con los ríos y desembocan en el mar, como hay nitrógeno, fósforo producto de la actividad agrícola y ganadera, y eso uno lo puede ver aquí en los lagos, en los ríos de aquí de la provincia de Osorno también. Entonces, esa perspectiva que está colocando Marvin Harris. Y, por ejemplo, podemos ver cuál es la función de son bosques de macroalga esto, los güiros estos que uno puede ver aquí en la costa, en San Juan de la Costa, en Pucatrihue, en Bahía Mansa, y entender entender cuál es el funcionamiento y cuál es la función que tienen este tipo de ecosistemas y este tipo de especies en determinado ecosistema y cómo nosotros nos relacionamos con eso. En el fondo, por ejemplo, estos operan como bosques, son verdaderos bosques en el mar. Entonces, en el bosque lo que hay es una gran diversidad de especies que son finalmente las especies que los pescadores pescan y a través de las cuales viven y que nos permiten a nosotros alimentarnos de esa pesca. Entonces ahí es importante entender, por ejemplo, por qué proteger un bosque de este tipo de algas es importante no solo para los animales que viven ahí, para las especies que viven ahí, sino que es importante para los pescadores y es importante para nosotros que consumimos los productos que los pescadores pescan. Un poco esa forma de pensar es la que el Marvin Harris coloca en este texto. Entonces, si tenemos en cuenta esta alternativa, resulta más fácil comprender sistemas basados en animales, de escala pequeña y con bajo consumo de energía. Eso es lo que mencionan, lo que ustedes pueden ver son una foto actual, por ejemplo, ahí de las vacas, un montón de vacas en el medio de la ciudad. Y como ya se ha indicado, las vacas y los bueyes proporcionan sustitutos, como bajo consumo de energía, de los tractores y las fábricas de tractores. Ahí él empieza a mencionar, por ejemplo, que las vacas son utilizadas como fuerza para la agricultura, o sea, no se usan tractores y sí se usan las vacas. Entonces ahí hay una función que incluso sustituyendo las vacas por tractores, modernizando, igual habría grandes pérdidas económicas y él hace un poco ese juego. Por otra parte, por ejemplo, dice, la mayor parte de los platos indios se preparan con una mantequilla refinada llamada ghee, para la cual la boñiga es la bosta de la caca de la vaca, es la fuente preferida de calor, ya que arde como una llama limpia, lenta, de larga duración, que no socarra la comida. Esto permite al ama de casa india despreocuparse de la cocina mientras cuida de los niños, presta ayuda en las faenas del campo o realiza otras tareas. Las amas de casas americanas alcanzan un resultado similar mediante el complejo conjunto de controles electrónicos que suelen incluir como opciones costosas las opciones costosas cocinas, último modelo. Y ahí él va haciendo ese contrapunto y mostrando que, por ejemplo, todo el sistema culinario indio se basa en la vaca. Y ahí uno empieza a comprender también por qué es importante no comerse la vaca. Y por ejemplo aquí tenemos usos renovados, que son estas perspectivas más bien agroecológicas, por ejemplo, donde dado que los excrementos, y él lo ve en este caso de las vacas en la India, dado que los excrementos del ganado vacuno tienen tantas propiedades útiles, se recoge con cuidado hasta el último residuo de la boñiga, de la bosta. En las aldeas la gente poco importante se encarga de la tarea de seguir por todas partes a la vaca familiar y de llevar a casa su producto petroquímico diario. En las ciudades, las castas de los barrenderos monopolizan la boñiga depositada por animales extraviados y se ganan la vida vendiéndola a las amas de casa. Y lo que yo les muestro al lado, en el fondo, son algunas iniciativas que se hacen en la actualidad, donde trabajan, por ejemplo, antropólogos, implementando este tipo de tecnología. Ahora ya esto es más bien tecnológico, lo que se llaman los biodigestores, que lo que hacen es reunir todas las deposiciones de las vacas y transformarlas en gas metano, que después te puede servir, por ejemplo, ya sea como gas, para la cocina, por ejemplo, o como biofertilizante.
Entonces ahí él se pregunta, ¿no existe evidencia incontrovertible de que una práctica económica perjudicial que no tiene ninguna explicación salvo los tabúes religiosos sobre el sacrificio de las vacas y el consumo de la carne? Nadie puede negar que el amor a las vacas moviliza a la gente para oponerse al sacrificio de las vacas y al consumo de la carne. Ahí él dice, claro, ahí hay una cuestión que es más simbólica, digamos. Nadie puede negar que no existe esa relación. Pero no estoy de acuerdo en que los tabúes que prohíben sacrificar y comer la carne de vaca tengan necesariamente un efecto adverso en la supervivencia y bienestar del hombre. Lo que dice, porque el argumento que había era que, ¿por qué se pasa hambre? Hay tantas vacas en la India y la gente está pasando hambre, ¿por qué no se la comen? Y la respuesta etnocéntrica diría, bueno, esta gente es tonta, esta gente ignorante, ¿por qué no lo hacen? Ahí él comienza a decir, bueno, porque hay una serie de elementos y que no tienen que ver con la religión, que tienen que ver con la circulación metabólica de la energía en toda la sociedad, que hace que sea más importante la vaca viva que la vaca muerta. El tabú que prohíbe sacrificar y comer carne de vaca puede ser un producto de la selección natural, al igual que el pequeño tamaño corporal y la fabulosa capacidad de recuperación de las razas, que es la raza que más hay, que es esta raza cebú, que en épocas de sequía y escasez los agricultores están muy tentados a matar o vender su ganado vacuno. Los que sucumben a esta tentación firman su propia sentencia de muerte, aun cuando sobrevivan a la sequía, puesto que cuando vengan las lluvias no podrán arar sus campos. Incluso voy a ser más categórico, el sacrificio masivo del ganado vacuno, bajo la presión del hambre, constituye una amenaza mucho mayor al bienestar colectivo que cualquier posible error de cálculo de agricultores particulares respecto a la utilidad de sus animales en tiempos normales. Entonces él coloca que incluso en tiempos de sequía, en tiempos de hambre, matar a las vacas puede ser esta idea de como pan para hoy y hambre para mañana, en el fondo porque va a desestructurar todo el sistema de circulación de energía, el sistema económico, de subsistencia, el sistema agrícola, donde las vacas son centrales. Y ahí él agrega, por ejemplo, que desde el punto de vista de la economía agrícola de Occidente, parece irracional que la India no disponga de una industria de envasar carne, pero el potencial real de esta industria en un país como la India es muy limitado. Un incremento sustancial en la producción de carne de vaca forzaría el ecosistema entero, no por amor a las vacas, sino por las leyes de la termodinámica. En cualquier cadena alimentaria, la interposición de eslabones animales adicionales provoca un fuerte descenso en la eficiencia de la producción de alimentos. El valor calórico de lo que ha consumido un animal siempre es mucho mayor que el valor calórico de su cuerpo. Esto significa que hay más calorías disponibles per cápita cuando la población humana consume directamente el alimento de las plantas que cuando lo utiliza para alimentar animales domesticados. Claro, y ahí, por ejemplo, el mapa, esto es bien interesante porque el mapa que está al lado muestra el número de calorías per cápita que son servidas o que están disponibles para la población. Y lo que uno puede ver es cómo ese número, esa tendencia es central en los países del norte, tanto el norte de Estados Unidos, Canadá, como en Europa. Y esto tiene que ver en la disposición per cápita que tienen de caloría y cómo esa caloría, por ejemplo, se refleja en los índices de obesidad que tienen estos pueblos. Y ahí uno empieza a preguntarse por qué se dan este tipo de fenómenos. Esto es Amazonia, deforestación de la Amazonia para la producción ya sea de ganado o de granos para alimentar los ganados. O sea, lo que uno puede ver, por ejemplo, con todos los cultivos de soya en Brasil, en Argentina, es que gran parte de esa soya no es para consumo humano, es para consumo de animales. Y esos animales son finalmente para consumo humano. Entonces ahí hay una pérdida calórica que hace que se desajuste la dinámica energética del planeta. Y parte de los problemas que hoy vemos en términos de crisis ambientales tiene que ver con este uso que se hace de los recursos naturales. Y claro, nos vemos fenómenos como estos. Son vacas, este caso ya en Brasil, por ejemplo, son vacas para consumo de carne. Y ahí hay claramente otra relación con las vacas, no es la relación que tienen los indios con las vacas. Lo mismo pasa con la pesca. Por ejemplo, gran parte, o una cosa que estoy investigando ahora, por ejemplo, en relación
a la alimentación de la industria acuícola de los salmones, y que los salmones comen carne, o sea, son carnívoros, comen proteínas animales. Y parte importante de la explotación pesquera, como de esa de anchoveta, no va para el consumo humano, es para el consumo de, ya sea de otros peces, como industria de la acuicultura, o bien para el consumo de animales, para la alimentación de la industria pecuaria. Entonces son fenómenos que se van repitiendo cuando uno ve estas grandes industrias asociadas, por ejemplo, a la producción de alimentos. Vemos que gran parte de la producción de alimentos, o una parte importante de la producción de alimentos, no es para alimentarnos a nosotros directamente, sino que es para alimentar animales que nos entregan proteínas animales. Y ahí hay un desajuste, nuevamente, hay un importante desajuste energético que es parte importante de los problemas que vemos en la actualidad. Y ahí él dice, quiero decir esto, que el amor a las vacas no tiene ningún efecto sobre la proporción sexual del ganado vacuno o sobre otro aspecto del sistema agrícola. No. Lo que afirmo es que el amor a las vacas es un elemento activo en un orden material y cultural complejo y bien articulado. El amor a las vacas activa la capacidad latente de los seres humanos para mantenerse en un ecosistema con bajo consumo de energía, en el que hay poco margen para el despilfarro o la indolencia. El amor a las vacas contribuye a la resiliencia adaptativa de la población humana, conservando temporalmente a los animales secos o estériles, pero todavía útiles, desalentando el desarrollo de una industria cárnica costosa desde un punto de vista energético, protegiendo un ganado vacuno que engorda a costa del sector público o de los terratenientes, y conservando la capacidad de recuperación de la población vacuna durante sequías y periodos de escasez. Como sucede en cualquier sistema natural o artificial, siempre se produce alguna fuga, fricción o pérdida vinculada a estas interacciones complejas, en las que intervienen 500 millones de personas. Ganado, tierra, trabajo, economía política, abono y clima. Los partidarios del sacrificio afirman que la práctica de dejar criar indiscriminadamente a las vacas y después reducir su número por descuido e inacción es despilfarradora e ineficiente. No dudo de que esto pueda ser correcto, pero solo en un sentido restringido y relativamente insignificante. El ahorro que un ingeniero agrícola podría conseguir eliminando un número desconocido de animales totalmente inútiles debe compararse con las pérdidas catastróficas para los campesinos marginales, en especial durante la sequía y épocas de escasez, si el amor a las vacas cesa de ser una obligación sagrada. El nivel de vida superior que poseen las naciones industrializadas no es consecuencia de una mayor eficiencia productiva, sino de un aumento muy fuerte en la cantidad de energía disponible por persona. La forma en que se consumió esta energía implica que cada persona despilfarra mucha más energía en Estados Unidos que en la India. Los automóviles y los aviones son más veloces que las carretas de bueyes, pero no utilizan la energía con mayor eficiencia. De hecho, el calor y el humo inútiles provocados durante un solo día de embotellamiento de tráfico en Estados Unidos despilfarra mucha más energía que todas las vacas de la India durante todo el año. Y nos llevan a cuestiones como esta. Esto es la huella de carbono de los países, y lo que uno puede ver es cuáles son los países que más están produciendo tanto emisiones como huellas de carbono. Y lo vemos acá. Por ejemplo, Estados Unidos y China son los grandes productores tanto de la huella de carbono, como también los grandes productores de otros tipos de elementos que alteran la dinámica del ecosistema, como por ejemplo nitrógeno y fósforo, que están asociados a la industria agrícola. Y es interesante que uno puede ver que es China y Estados Unidos, o sea, el capitalismo y el comunismo unidos, digamos, contra el planeta. Profe, ¿Sí, Felipe? me surgió primero me surgió un comentario cuando terminé de leer el texto ¿Ya? sobre las vacas, ¿Ya? y que fue ya literalmente pasarle la factura a a estos países como China y Estados Unidos. Sí. Y lo otro es que me surgió otra duda. ¿Hay una antropología ligada netamente a la economía? Sí, pues la antropología económica. La antropología económica, como los grandes autores son Karl-Polanyi, y después te lo escribo, Marshall Salins, son dos importantes. Pero lo que hizo principalmente esa antropología económica, estoy hablando como del origen, 70 más o menos, es que lo que hacen es demostrar que
en los pueblos, digamos, no capitalistas, existía un sistema económico operando y que gran parte de ese sistema económico no estaba separado de las otras esferas de la sociedad. Esa era como su gran contribución. Es decir, si hoy vemos que la economía es el centro de la sociedad y que funciona con sus propias leyes, y, no sé, discusiones políticas actuales tienen relación con ver como, no sé, la derecha, parte de la derecha chilena, más ligada como al neoliberalismo y a la escuela de Chicago, pone a la economía por sobre cualquier otro sistema de la sociedad, digamos, sobre el sistema político, sobre los sistemas institucionales, sobre los sistemas culturales. Y lo que muestran estos antropólogos es que la economía es un fenómeno súper antiguo que sobrepasa largamente al sistema, al capitalismo y al surgimiento del capitalismo, y que operaba también enlazado con otros sistemas de la sociedad. O sea, no se podía ver las nociones de intercambio, por ejemplo, fuera de la noción económica, o la economía no se puede dejar de entender también como un intercambio entre personas. Entonces, ese era como su principal aporte. Y ahí hay unos desarrollos posteriores. Yo no trabajo con eso en esa línea, pero sé que hay desarrollos más contemporáneos. Estoy hablando de los clásicos. Pero sí, antropología económica. Suena interesante a la luz de que está como un desastre tremendo y no hay nadie que proponga una solución desde el hombre. A eso voy. O sea, perdón, desde el ser humano. Como para... ¿Ves eso? Sí. Porque mientras yo leía, ¿Mm? me surgía justamente a cada rato la idea de que, oye, hay un problema con países más grandes en los que realmente si los elimináramos su forma de producción, quizás no tendríamos un problema así tan gigante. Mm. Sí, pues, o sea, parece una crítica, en verdad. sí, parte de la discusión actual, yo te podría mencionar, por ejemplo, la línea que yo trabajo, que es más como una antropología ambiental. Y sí, pues parte de los problemas tiene que ver con el sistema económico, claramente. Pero yo diría que sí hay algunas respuestas más ligadas al humano y tienen que ver principalmente con esta, primero con comprender y como con legitimar la noción, una visión mucho más ecosistémica del planeta, y incorporar a los seres humanos como agentes activos en la transformación de los ecosistemas. Y precisamente tú me preguntabas del antropoceno. El antropoceno es eso, es una era que fue propuesta por un químico que se llama Paul Crutzen, que fue un premio Nobel en el 90, y él propuso que nosotros estamos en una era geológica que se llama el Holoceno, que viene después del Pleistoceno, y el Holoceno comienza con la última glaciación, 10.000 a.C. más o menos, que en el fondo su gran característica es que ha tenido, o es conocida como un óptimo climático, es decir, tiene un clima que ha permitido la sobrevivencia y el desarrollo de la humanidad. Pero a partir principalmente de todos los cambios ambientales que se dieron desde la década del 50 en adelante, que es como la época del bienestar total, después de las posguerras, y del gran desarrollo de este capitalismo neoliberal, en lo que viene a un aumento considerable de muchos problemas ambientales, el hoyo de la capa de ozono, el cambio climático, el cambio del uso de la tierra, la disminución de la biodiversidad, en fin, hay una serie de elementos, y lo que se muestra es que eso ha sido, ha alterado las dinámicas del ecosistema, las dinámicas biológicas, las dinámicas químicas, las dinámicas físicas del planeta, biofísico-químicas. Y eso ha sido causado por el hombre. Entonces, por eso eso ya es una era, o se lo propone como una era. Los geólogos que utilizan millones de años, miles de años, te pueden decir que no es una era, pero en términos de las ciencias socioambientales y de los debates socioambientales, eso está más o menos claro, digamos. Y por eso se denomina antropoceno, digamos, la era del hombre, la era geológica dominada por el hombre, que un poco son este tipo de fotos que estoy mostrando ahora. Lo que ven son estas como lucecitas, son todos los circuitos de aviones
Y uno puede ver ahí tanto las luces que muestran como el desarrollo urbano en los países y también las rutas de aviones, y ve que es un país, o sea, es un mundo altamente conectado, pero al mismo tiempo es un mundo altamente explotado. Y lo que hay, lo que vemos hoy, y parte como de las investigaciones que yo estoy realizando y que ustedes la van a poder conocer un poco más en el curso de Antropología en Acción, que les voy a dar la clase del miércoles, que a todo esto les tengo que mandar un texto, son precisamente parte de estas discusiones o de estos conflictos que se muestran en la foto de al lado. Mientras uno tiene, por ejemplo, aquí en el sur austral de Chile, salmoneras que han aprovechado toda la calidad ambiental para lucrar y no para el beneficio de las poblaciones que viven ahí, hay poblaciones que están demandando, generando herramientas institucionales, generando acciones colectivas, generando, por ejemplo, áreas protegidas, que es lo que yo trabajo, para proteger el medio ambiente y con eso también proteger su propio bienestar. Eh, eh, y por ahí pasa, yo creo, parte de esta idea de que tenemos en la carrera de que es una antropología para un mundo en transformación. Lo que estamos intentando comprender desde esa línea más ambiental es precisamente ese mundo en transformación, es cómo comprender el papel de la antropología en el antropoceno, por ejemplo. Y por ahí va, por eso es interesante leer a Marvin Harris y Las vacas, porque es un texto clásico, 1970, que está hablando de cuestiones que eran interesantes en los 60, 70, que también es cuando comienza toda la cuestión ambiental a ser una cuestión de debate global. Y ver cómo tiene mucha... es muy patente en la actualidad cómo ese debate es actual, digamos. Cómo no está para nada perdido en la discusión y es posible utilizarlo en la actualidad. Y cómo vislumbra parte de los problemas que hoy vemos sus efectos. O sea, como la pandemia, digamos. Parte importante de la pandemia parte por un fenómeno ecológico, o sea, de relación entre hombres y animales que se llama zoonosis. Y eso tiene que ver con, por ejemplo, la pérdida de hábitat de especies que empiezan a deambular por el mundo urbano y tenemos mayores contactos con ellos y por lo tanto ese contacto implica también una circulación de virus y bacterias, pero al mismo tiempo el consumo, por ejemplo, y el tráfico de animales exóticos, que es lo que lo hablamos en otro momento. Voy a sacar la presentación para poder verlos. Ok. Y entonces, esa es un poco la discusión. Lo que dice el profe es algo que lo vi muy cercano en la sede de StarCraft, que lo querían quemar porque querían destruir. Sí, pues. Un poco, claro, es lo mismo lo del río Pilmaiquén. Es como comprende el río, lo comprendes como una entidad que forma parte de un sistema social, cultural y económico que está operando, o lo ves tan solo como un recurso natural posible de controlar y expropiar y utilizar para el lucro. Profe, Felipe. La verdad no me acuerdo exactamente el título de la noticia, ¿Ya? creo que fue hace años, en la que una cierta comunidad mapuche, ante la apertura de una licitación de las aguas para poder cosechar, no sé cómo se dirá, peces en el agua, ellos ¿Para poder pidieron la qué? licitación. Como cultivar peces. Claro, exacto, esa era la Ya, palabra. como una piscicultura, ¿ya? Claro. Esa comunidad pidió la licitación, no ¿Ya? para cultivar, ¿Mm? sino que para proteger la biodiversidad que estaba debajo del agua. Ah, Ellos argumentaban de que ha pasado tantos años en la que se ha hecho un desastre debajo, que la Tierra necesitaba, según su cosmovisión, eh, guardar o salvaguardar esa biodiversidad para poder mantenerla un largo tiempo más, porque ya el deterioro era tal que ya no, en poco tiempo no iba a servir. Entonces ellos se adaptaron de alguna forma a la licitación y lo pidieron. sí. Claramente no se lo dieron. Pero No sé si mira, estaban enterados de eso. sí, te voy a mandar un link aquí para que lo veas. Son unas conversaciones que nosotros hacemos asociados a un proyecto de investigación en el que yo dirijo, que les voy a hablar de eso la próxima semana, pero ahí lo pueden ver.
¿Se lo mandé a todos o no? No, en privado, se lo voy a mandar a Privado. todos. Ahí va, para todos, si quieren verlo. Y además, si quieren, pueden visitar esta página. Ya estoy pasando avisos. Pero para los que les interese, podemos seguir conversando sobre esto después. Pero ese es mi proyecto de investigación que tengo en la actualidad y ahí les mandé una conversa que tuvimos precisamente sobre esto, que menciona Felipe. Y les voy a mandar el último. ¿Dónde está el YouTube? YouTube. Que ahí y participé en un conversatorio donde hablamos de esto a partir de una ley que se llama Ley de Espacios Costeros para Pueblos Originarios, la ley Lafkenche, que es una ley que protege, aquí está, que protege usos consuetudinarios de los pueblos originarios, pero al mismo tiempo también permite conservar la biodiversidad y la naturaleza. En el fondo, con esta idea de que yo no puedo separar mi forma de vida, la forma en que yo vivo, mi territorio, del bienestar de la naturaleza. O sea, mi bienestar depende del bienestar también del sistema natural en el que vivo. Entonces, en el fondo, no hay una separación. Naturaleza y nosotros somos, un poco, mi bienestar es también el bienestar de la naturaleza y viceversa. Y eso nosotros lo estamos investigando. Yo el próximo martes el miércoles, que tengo esta antropología en acción, les voy a hablar un poco sobre esto. Y ahí podemos profundizar. Eso, chiquillos, yo les quería contar de las pruebas. Las estoy leyendo, pero no he terminado, así que la próxima semana se las paso y podemos hablar de lo que me pidieron, de ver un poco los errores y eso. Además, quería mencionarles, que ahora son avisos económicos, que se supone que nosotros debemos terminar nuestro curso durante el mes de julio. O sea, 31 de julio termina, y después tendríamos 2 semanas para alguna prueba final o trabajo final. Lo que yo quería proponerles es que, bueno, terminemos el 31 de julio y que no hiciéramos o sea, y ahí haríamos una prueba, la prueba sobre esta unidad. O sea, tendríamos estas clases que vienen y haríamos la prueba sobre esa unidad, y ahí, que es la segunda unidad de este curso, y nos quedarían pendientes las clases de la tercera unidad, que como nosotros tuvimos los viernes es un día complejo porque siempre todos los feriados son viernes. Además hubo las paralizaciones, en fin, perdimos muchas clases por diferentes motivos, pero principalmente porque los viernes es complicado, es un día complejo. Nos va a faltar tratar un par de temas que son como temas contemporáneos, pero que sin embargo ustedes igual lo han visto en otros. Por ejemplo, solo sobre medio ambiente lo van a ver conmigo, y así sucesivamente. Entonces no habría tanto problema en no pasar esa parte. Pero nos quedaríamos con las partes centrales, que fue la unidad de la prueba anterior y la que lo estamos viendo ahora. Y para la que estamos viendo ahora, entonces tendríamos 4 clases, considerando las que vienen, y la última clase haríamos la prueba. Con eso tendríamos 2 pruebas más los trabajos en clase, que yo ahora hay una tarea sobre esta clase, que la tienen que responder hasta la próxima semana. Y todas esas tareas yo la evalúo. Recuerden que las tareas yo no las evalúo con 1 a 7, sino que la entregó o no la entregó. En el fondo, si la entregó tiene un punto, si no la entregó no tiene el punto. Y todo eso sumaría y daría nuestra nota final. Y lo que yo haría es más bien para quien quiera subir la nota o quien quiera podría hacerle una prueba y todos los que deben prueba lo haríamos durante las primeras semanas de agosto, pero no sería obligatorio hacer una prueba final, si es que, como para los que quieran. A partir de si quieren subir su nota o no, podríamos hacer una prueba final. Pero si no quieren, si están bien con la nota que tienen, no sería necesario hacerla. Eso. Entonces, lo que haríamos que durante el mes de julio, si es que no hay ningún problema, si es que no hay paralización, si es que no hay otro feriado, que entiendo que no hay una semana de receso
en que no haríamos la clase así sincrónica, pero yo grabaría la clase. Igual la enviaría para que ustedes la vean durante la semana. Eh, y la última clase haríamos la prueba, la última clase de este mes, del 31 haríamos la prueba de esta unidad. Eso, yo les dejé una tarea ahora, está en el Ulagos Virtuales la semana que corresponde a la clase de hoy, que es que vean un documental que se llama Flow. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien lo ha visto? Yo en lo personal no, profe. Ya. No, nunca la había escuchado. Es un documental que salió el año pasado. Es bien interesante y está en el Onda Media. Ahí están las instrucciones en la clase. Bueno, se meten a Onda Media y lo ven. Y es un documental que trata sobre la relación de dos ríos, del Ganges, precisamente en la India, el río Ganges, y el Biobío en Chile. Y cómo lo que hacen es como un recorrido de toda la vida y la sociedad que envuelve la vida en estos ríos desde su origen hasta su desembocadura. Es muy bonito, muy poético y es interesante porque nos da una visión de cómo la naturaleza está viva y cómo la naturaleza forma parte de la sociedad. Y no es para nada un elemento ajeno o totalmente separado de nuestra vida. Sobre ese documental yo ahora les voy a agregar una pregunta. Y esa va a ser la tarea, va a ser una pregunta asociada a ese documental, a que vean ese documental. Y esa tarea, la entrega va a ser la próxima semana, el próximo viernes. ¿Ok? Profe, ¿Sí? en cuanto a los porcentajes de las pruebas y los trabajos, ¿cuánto equivalen? La primera prueba, por ejemplo. Sí, yo en el Ulago virtual subí y como eran 3 pruebas, pero ahora vamos a hacer 2, eran 20-20, 20-20-20, claro, y da 60, y los trabajos valían 40. O era 20-20, sí, creo que era eso. Entonces ahora cambiaría un poco, pero en el fondo es más o menos lo mismo. Los trabajos como las pruebas valen lo mismo. Entonces los trabajos son súper importantes, porque por la experiencia que he tenido en los otros cursos, los trabajos generalmente suben la nota, porque en realidad es solo hacerlos, no hay tienen que tener conciencia que los trabajos, lo importante es cómo nos van dando cuenta de que ustedes van leyendo, de que van viendo y haciendo las actividades que se proponen en clase. Es como un premio, la verdad. Sí, pues, es un premio Sí. al esfuerzo. Un premio de 40%. Sí. Entonces ahora yo creo que va a ser como, serían 3, sería algo así como 30-30-40. ¿Cachai? 30 la primera prueba, 30 la segunda prueba y 40 los trabajos en clase. Y ahí, si es que alguien quiere, no sé, cree que puede subir de nota, haríamos una prueba final, pero sería voluntaria, para el que quiera. Ya, De agosto. ya ahí me quedó más claro. ¿Mm? Ahí me quedó más claro con los porcentajes. Sí. Es que hubo que adecuarse, como les digo, los viernes es un día complejo. Perdimos, no sé, debo haber tenido no sé, unas 5 o 6 clases que no pudimos realizarlas porque era feriado. Feriado, sí. Fueron muchos feriados, creo Es que los viernes, generalmente cualquier feriado lo ponen los viernes. Entonces, es un problema los viernes. Ese es el problema que tiene hacer clase los días viernes. Sea así o presencial, en el fondo es un problema del día. Pero estén atentos a la clase, a la pregunta. Yo les voy a poner una pregunta ahora asociada al documental Flow. Y las indicaciones del documental, bueno, está en Onda Media, lo puse en el propio Lago Virtual. ¿Ya? Y la clase yo la voy a subir esta también, el video. ¿Ya, chiquillos? Ya. ¿Estamos Ya, ok? profe. Entonces ahí nos estamos viendo. Sí, nos vemos la próxima semana, o la próxima semana, no, es del 7 al 13, claro. ¿El No, 10? no, del 10. La siguiente es cuando va a ser una clase grabada. La próxima igual nos vemos. El 17 grabada. Sí, sí. Esa semana, la del 13 al 17, no van a haber clases sincrónicas, porque es como, no sé, la universidad puso como una semana de ajuste. Pero yo voy a grabar la clase, para no perderla, pues ustedes la pueden, porque no se pueden hacer clases así, pero se pueden grabar.
¿Ok? Ya. Sí. La próxima clase es identidad. Ya. ¿Ya? Ya, Ya, solo- chiquillos, nos vemos. Chao, pues, que esté muy bien. Chao. Chao a todos. Chao. Gracias por participar. Profe, ¿Sí? quería hacerle una consulta. No sé si usted habló de la prueba, de la nota de la prueba, cómo la iba a subir a la plataforma. O sea, uno tiene que revisar ahí o va a hacerlo llegar por correo. ¿Los comentarios o la nota? La nota. Y los comentarios igual. Sí, mira, no, la nota se las mando por correo, la subo, voy a hacer una planilla, sí, ahí la van a ver todo. Una tablita Word las subo y se las mando por comentario del, ¿cómo se llama? Del sistema, del lago virtual. Y los comentarios lo hablamos la próxima semana. Ya, Eso profe, sí, eso eso lo era hablamos. para saber si se podía tener como una revisión pequeña o algo así. Sí, sí, sí. Ahí lo hablamos cada uno. Puedo hacer un comentario más bien general y después hablar si alguien tiene alguna duda más específica. Ya, ¿Ok? profe, gracias. Que esté bien. Ya, igual tú, Constanza. Nos vemos. Gracias. Chao. Chao, profe. Chao, chiquillos. Chao, profe. Chao.